Crónicas del señorío de los Luna Cornago. ¿Cómo se creó la provincia de Logroño en el año 1833? Nuestra memoria es corta. Creemos que las cosas son porque sí, pero la historia está ahí para conocerla y olvidamos rápidamente lo anterior, sorprendiéndonos de aquello que encontramos de antaño cuando rebuscamos un poco en la memoria. La historia de la provincia de La Rioja como tal es muy reciente y se conforma con lugares que pertenecieron a otros antes de ahora. Entre la colección de memorias y trabajos científicos editados por la Universidad de Salamanca bajo el denominador común Acta Salamantiencista, se hallan los dos primeros fascículos editados en 1966 y 1967 con el título de La España del Antiguo Régimen. Ambas publicaciones servirán para dar a conocer cómo estaban implicadas las tierras y los pueblos que pasaron a formar la nueva provincia de Logroño, antes de su creación por el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, que firmó don Javier de Burgos. Por cierto, en esa fecha en que se estableció la nueva división administrativa de España, no consiguió La Rioja que se agruparan en ella las tierras de su región natural, pues sin duda se tuvieron más en cuenta razones políticas y económicas que aconsejaron la división que se realizó finalmente. Tampoco se le dio el nombre secular de La Rioja como era natural y recibió el de la capital, Logroño. A la vez de esa omisión oficial, de cuyo tema ya nos hemos ocupado en más de una ocasión, se sigue llamando Rioja a sus tierras y riojanos a quienes las habitan, lo mismo que a sus productos. Sin embargo, ese nombre sigue designado un pueblo de Almería, varios poblados de América Hispana y una gran provincia argentina, como en detalle se podrá ver en reciente publicación que quizás encontraré en algún momento para poder exponérosla. Los fascículos indicados al comienzo abarcarán toda la península. Se trata de un empeño de gran interés histórico hecho en equipo bajo la dirección de la Cátedra de Historia de España de la citada universidad y de su titular, don Miguel de Artola. Los publicados llevan el número 0, que se refiere a la provincia de Salamanca después de unas explicaciones de carácter general, y el tercero se refiere al reino de Castilla la Vieja, como estudiábamos antes, que comprendía las antiguas provincias de Burgos, Soria, Segovia y Ávila. El estudio se ha hecho con los datos del catastro del Marqués de la Ensenada, del nomenclator de Floridablanca y del diccionario de Miñano, pero se han utilizado con preferencia los datos de nomenclator por considerarlos más fidedignos que los del catastro, que son simples declaraciones de los interesados, mientras que los del nomenclator elaborado por los intendentes implican una publicación oficial. Cada uno de estos fascículos lleva al final una serie de mapas de los temas y provincias que abarca, donde se ven las realidades demográficas de los siglos anteriores y primer tercio del siglo XIX. Utilizando el conocido Tomás de López, también puede verse el mapa de señoríos que tenía cada pueblo, que da a conocer la dependencia señorial o feudal en toda su importancia. Por fin se da a conocer la estructura económica de cada provincia durante el antiguo régimen, utilizando las memorias de la Ruga publicadas en 45 volúmenes, de 1787 a 1800. En el fascículo tercero tomo los datos de cómo se hizo la segregación de las dos nuevas provincias de Santander y Logroño, que creó el Real Decreto citado de 1833, segregándolas de la de Burgos y agregando para la segunda algunos partidos de la de Soria. El núcleo central en torno al cual se formó la nueva provincia de Logroño lo constituyen los dos partidos de Logroño y Santo Domingo, que hasta entonces pertenecían a la provincia de Burgos. A ellos se unieron los partidos de Enciso, Alfaro y Jubera, que eran de Soria, con los cuales se mejoró la línea divisoria de la nueva provincia, pues hasta entonces los partidos citados de Burgos y Soria eran un verdadero laberinto. Burgos ofrecía la fecha citada la más compleja división. Para formar la provincia de Santander cedió los partidos de Laredo, Castilla la Vieja y el Marquesado de Argüeso. Además anexionó el partido de Reynosa, hasta entonces de la provincia de Toro, del Reino de León.
El estudio de Castilla la Vieja, que comento, se detiene en detallar la estructura feudal que aún subsistía hasta principios del siglo XIX, interponiéndose entre el rey y sus súbditos, lo mismo que ocurría con los señoríos jurisdiccionales. Sobre este tema resulta de interés lo que en alguno de sus libros pues comento. Los titulares de los señoríos eran de la más variada condición. Los grandes de España señoreaban el mayor número de pueblos y aventajaba a todos el duque de Frías, que disponía de 258 pueblos en las 4 provincias de Castilla la Vieja. Le seguían los duques de Medinaceli, Miranda y Béjar, y los condes de Aguilar, Montijo y Baños, que disponían de varios pueblos de La Rioja. Seguían otros titulares y nombres que no voy a decir para mayor brevedad. La obra citada sigue estudiando la demografía y demuestra que en el norte, como es sabido, se caracteriza por la dispersión de sus habitantes. Continúa deteniéndose en la percepción de los impuestos del antiguo régimen y vemos que se cobraban 30 diferentes que alcanzaban a los más variados tipos y percepciones. El caso típico de este periodo que estudiamos ahora es el pueblo de San Miguel de Pedroso, cercano a Belorado, donde 19 vecinos eran del monasterio de San Millán de la Cogolla, que había fundado el año 759, un monasterio de dicha localidad burgalesa, y los restantes 60 vecinos dependían de Belorado, tanto en lo eclesiástico como en lo civil. El trabajo dedica atención a la economía del antiguo régimen de Castilla la Vieja, basado en la agricultura y la ganadería, como en esta época ocurría. Destaca que en Segovia poseía la mayor riqueza ganadera. Se ocupa después de la artesanía lanera y se detiene a considerar la importancia que tenían las fabricaciones de ezcaray de tradición artesana, que con la instalación en ese pueblo de la Real Fábrica de los 5 gremios mayores de Madrid llegó a fabricar 352.952 varas de paños, bayetas, mantas y sayales. El vino de La Rioja fue siempre de gran estimación, pero salía con dificultad el sobrante de la producción, muy solicitada por su calidad. Para salvar tal inconveniente se reunieron los representantes de 52 pueblos que se agruparon en 1783 en la Real Sociedad Económica de La Rioja Castellana para mejorar el camino hacia las provincias exentas, vascongadas, y hacia el puerto de Santander, por donde se empezaba a exportar. De ahí la riqueza, en este caso, de la zona norte de La Rioja, que ha podido continuar con su producción de vinos, y La Rioja Baja desaparece pues por esa falta de comunicaciones. La artesanía y la industria eran relativamente pobres y faltaba una buena distribución de los productos, según los datos que facilitan las memorias de la Ruga. Según el estudio que comentamos, la población que tendrían los pueblos que pasaron a formar la provincia de Logroño era, a saber, de la provincia de Burgos. Se desprendió el partido de Santo Domingo con casi 58.000 habitantes y la de Logroño con otros 50.000 habitantes. Total, unos 109.000 habitantes entre esos dos partidos. De la provincia de Soria se desprendió el partido de Alfaro con 6.450, de Calahorra con 6.594, de Enciso con 2.807 y de Jubira con 2.960. Según unos apéndices del destacado interés para completar el estudio de la España del antiguo régimen. En ambos fascículos se agregan una serie de gráficos y mapas que ayudan a explicar cada uno de los temas. Por cierto, el de Tomás López, a pesar de fecharse en 1769, incluye en esta comarca riojana anticipadamente casi todos los pueblos que quedaron dentro de la nueva demarcación administrativa. Como colofón a este artículo, tiene interés dar a conocer el Real Decreto de la Reina Gobernadora, fechado en Aranjuez el 21 de abril de 1834, que publicó el Boletín Oficial de Logroño el 14 de junio siguiente, y se vendía por 8 cuartos y se editaba en la imprenta de Domingo Ruiz, situada en la calle Mercaderes, número 210. El citado Real Decreto dispuso, entre otras cosas, que las provincias quedaran subdivididas en partidos judiciales, y a continuación se citan los 9 que correspondían a la provincia de Logroño,
detallándose los pueblos que agrupaba cada uno, que suman 285. Es de notar que se alcanzaba este crecido número porque en él se incluyen las aldeas de la sierra y otros pequeños núcleos de población, muchos de los cuales ya no existen. Es bien sabido que los ayuntamientos actuales solo suman 181. En el citado boletín aparece el siguiente resumen. Alfaro, 3 pueblos, 7.600 habitantes. Arnedo, 46, 19.000 habitantes. Calahorra, 6, 12.600 habitantes. De Cervera del Río Lama, 12 pueblos, 11.000 habitantes. Haro, 30 pueblos, 18.000 habitantes. Logroño, 39 pueblos, casi 30.000 habitantes. Nájera, 45 pueblos, 20.300 habitantes. Santo Domingo de la Calzada, 53 pueblos, 12.946. Torrecilla de Cameros, 51 pueblos, 16.151 habitantes. Un total de 147.718 habitantes entre todos los partidos y pueblos que abarca esta lista. Se observa mayor número de habitantes, 20.000 en total, en este último resumen si se compara con el anterior copiado en la publicación al principio citada. Estimo más veraces los últimos datos por estar tomados de la propia provincia y llevados al boletín. A la vista tengo otras circulares que publica el boletín para ir poniendo en marcha la parte administrativa de la nueva provincia creada. En una de ellas se despide el gobernador don Pedro Clemente Aigües, que cesa el 10 de julio del citado año, 1833. Le sucedió don Pío Pita Romero, que firma otra de las circulares dando traslado a la Real Orden del 10 de abril de 1833, que dispuso la publicación de las provincias, de un periódico con el título de Boletín Oficial con el que se propuso Su Majestad aliviar a los pueblos de la pesada carga que sufrían en la comunicación de las órdenes por el método de vereda. El boletín comenzó a publicarse de una manera regular el 1 de julio de 1834. Entre los datos que tengo a la vista hay un bando del comandante de armas de la capital haciendo saber que siendo la Puerta del Carmen la última que se cierra, en adelante habría de hacerse a las 9 de la noche en punto. Se trata de un dato histórico de interés para los logroñeses de hoy, que seguramente les agradará conocer. ¿A qué hora se cerraban las puertas de la ciudad? Pues bien, como hemos dicho anteriormente, en 1833 se conforma La Rioja y deja de estar dividida simplemente entre Burgos y Soria para conformarse como la provincia de Logroño. Y fue creada, como hemos dicho también, por Javier de Burgos. Su territorio era más extenso que el actual, abarcaba el Valle del Ebro y la Sierra, incluyendo además parte de La Rioja Alavesa y zonas de Burgos y Soria. La reforma territorial de noviembre de 1833 conforma el territorio riojano, que se estructuró bajo las siguientes características. La sede de la provincia se estableció en la ciudad de Logroño como capital administrativa y sede del jefe político. Además, la provincia se denomina no La Rioja, como hemos dicho antes, sino Logroño. Los límites más amplios incluía territorios que hoy pertenecen a otras comunidades. Por ejemplo, al norte absorbía gran parte de La Rioja Alavesa, son sierra, exceptuando San Vicente y Ábalos. Al oeste se integraban poblaciones burgalesas como Cerezo del Río Tirón y Belorado. Al este sumaba localidades navarras como Viana y Aras. Al sur abarcaba tierras de la comarca soriana de Llanguas. Esta delimitación sentó las bases de la región moderna y aunque posteriormente sufrió variaciones, como fue la reubicación de estas localidades después en las diferentes provincias, perdiendo alguno de estos enclaves limítrofes, la estructura provincial se mantuvo vigente hasta convertirse en la actual comunidad de La Rioja. Posteriormente, Comunidad Autónoma de La Rioja. Todo este movimiento fueron unos años complicados
en los cuales pues todo se puso un poquito patas arriba. Y el contexto histórico se desarrolla finalmente tras la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre del año 1833. La jefatura del Estado fue ejercida por la regente María Cristina de Borbón en nombre de su hija Isabel, que en ese momento tenía 3 años de edad, y ella ejerció la regencia hasta que fuera mayor. Los partidarios del hermano del rey Carlos María Isidro no la reconocieron como reina, lo que inició a la Primera Guerra Carlista. El gobierno de Francisco C. Bermúdez emprendió una reforma de gran envergadura que fue la división de España en provincias y regiones. División referida únicamente al territorio de la península y las islas adyacentes, no de las colonias. Mediante una simple circular, en noviembre de 1833, su secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, como hemos dicho, delimitó un Estado centralizado, dividido en 49 provincias y 15 regiones. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales, excepto 4 de ellas, que conservaron las antiguas denominaciones. Por ejemplo, Navarra, la capital Pamplona; Álava, Vitoria; Guipúzcoa, San Sebastián; y Vizcaya en Bilbao. O sea, solamente el País Vasco y Navarra mantuvieron sus antiguas denominaciones. El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el proyecto de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Bierzo y Játiva. Además de otras provincias, cambian el nombre al cambiar de capital. La división territorial de Javier de Burgos de 1833 incluía 49 provincias. El detalle de 43 de dichas provincias se hacía aludiendo a su pertenencia a 11 regiones que aparecían nombradas por orden alfabético, en tanto que las 6 provincias restantes de Canarias, Palma de Mallorca, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya fueron listadas de manera independiente a región alguna, y solo en las décadas posteriores a la entrada en vigor del decreto pasarían a ser consideradas a nivel práctico, también como regiones de carácter uniprovincial, como el caso de Canarias, Baleares y Navarra; de carácter pluriprovincial en el caso del País Vasco, agrupando las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, elevando el número total de regiones a 15. De esta manera, el decreto de Javier de Burgos adscribía de forma intencionada un nivel superior al provincial, al hacer referencia expresa de varias provincias a un ente definido con independencia de si a tal ente supraprovincial se le atribuían en tal momento o en momentos posteriores o no funciones administrativas. Tal situación jurídica como regiones de España se mantuvo con la Constitución Española de 1931, dando paso ya a su constitucionalización, y por tanto prosiguen como tales regiones constitucionales a lo largo del proceso histórico subsiguiente. Las provincias fueron agrupadas en diferentes regiones clasificatorias que se establecieron nominalmente carentes de efectos políticos. Las provincias y su región correspondiente fueron las siguientes. Andalucía comprendía los reinos de Córdoba, Jaén y Sevilla, al que se sumará el reino de Granada para dividir las 8 provincias actuales: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Ceuta era parte de la provincia de Cádiz y Melilla parte de la provincia de Málaga. El reino de Aragón, dividido en las 3 provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel. El Principado de Asturias con la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida con las 5 provincias: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Castilla la Vieja con Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid. Cataluña con Barcelona, Gerona, Lerida y Tarragona. Extremadura, Badajoz y Cáceres. El Reino de Galicia en las provincias de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El Reino de León se divide en las provincias de León, Salamanca y Zamora, como Reino de León. El Reino de Murcia se divide en las provincias de Albacete y Murcia. El Reino de Valencia en las de Alicante, Castellón y Valencia. Pamplona es la capital de la provincia de Navarra. Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, llamadas las provincias vascongadas, aunque este nombre ya no lo utilizamos y utilizamos el del País Vasco. Palma de Mallorca es la capital de las Baleares y Santa Cruz de Tenerife la de las Islas Canarias.
Además del propuesto de 1822, el modelo de Javier de Burgos eran los departamentos franceses. Si bien muchas de las decisiones de límites y adscripciones a provincias pudieron parecer arbitrarias de acuerdo a criterios históricos y geográficos, no lo fueron tanto, puesto que seguían ciertos criterios racionales. Extensión desde el punto más alejado de la provincia debería de poder llegarse a la capital en un día. La población. Las provincias deberían de tener una población entre 100 y 400.000 habitantes. Y coherencia geográfica. A la cabeza de cada provincia, el gobierno designaría un representante que ostentaría el título de jefe político. Entre los diputados de Cortes existió un amplio sector que abogaba por erradicar el entonces llamado provincialismo que se estaba pretendiendo. Para ello, apostaron por que las provincias no fueran denominadas con los nombres históricos como solicitaba la Diputación de Santander, sino de recuperar el nombre de, por ejemplo, la provincia de Cantabria, desde 1821. Lo mismo sucedió con La Rioja, ya que, si bien la Comisión de División del Territorio Español y las Cortes acordaron en 1821 que la provincia conservara su nombre tradicional de La Rioja, que ya lo tenía de muy antiguo, finalmente recibió la denominación de la capital, Logroño. Asturias también adoptaría el nombre de su sede administrativa, Oviedo. Dichos apelativos de Asturias y La Rioja se contemplaron en un principio, pero finalmente fueron suprimidos en algún momento de la tramitación del proyecto de la división provincial y sustituidos por los de sus capitales, manteniéndose únicamente los de las provincias forales de el País Vasco y Navarra y las de los archipiélagos. Se hicieron menos concesiones a la historia, ya que persistieron muy pocos enclaves. Los más destacados son el Rincón de Ademuz, en Valencia, y el enclave de Treviño, en la provincia de Burgos, que todavía mantienen actualmente esa conformación medieval. Además, obviaron las reivindicaciones provinciales de Calatayud y Alcañiz, que pretendían tener una provincia propia. Esta división provincial y regional de España se consolida e inserta en los pueblos de España en la base de sus ciudadanos y cristaliza plenamente hasta llegar a las realidades sociales de nuestros días, en las referencias de la Constitución de 1931 y en la del 78, ya que inmediatamente se dota a las capitales de provincias de las instituciones de gobierno básicas, creándose al tiempo los jefes políticos, los futuros gobernadores civiles. Hoy son los delegados y subdelegados de gobierno. Además, la división provincial será el soporte para todas las ramas de la administración y las futuras divisiones. Todos los ayuntamientos y su alfoz deben de estar integralmente dentro de una provincia. Poco después están perfectamente delimitadas todas las provincias y todos los enclaves correspondientes. En 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales y para ello se tienen en cuenta los límites provinciales. En los partidos judiciales se pondrán los juzgados de primera instancia e instrucción, que más tarde serían la base para los distritos electorales y la contribución. En 1868 existían 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. En las elecciones municipales de 1999 había 8.037 ayuntamientos. Algunos no tenían más de 10 años. Empezaron a conformarse algunas independencias de ciertos municipios y excisiones de otros. Estas provincias o regiones son asumidas tanto por la Primera República Española de 1873 como por la Segunda República Española del 31, por la dictadura de Franco en el 39 y por la monarquía constitucional del 78. Y aunque el proyecto constitucional de 1873 no las respaldaba, las otras dos constituciones del 31 y del 78 sí que lo hicieron y además llegó a estar en vigor todo su articulado. Desde entonces, esta división ha sufrido retoques mínimos, algunas modificaciones de límites y denominación y el cambio de nombre de jefe político, primero a gobernador civil y después a subdelegado del gobierno. ¿Qué cambios hubo a lo largo de todos estos años
desde 1833 hasta la actualidad? Pues ha habido unos cuantos. Entre ellos, en 1834, los ayuntamientos del Bajo Aragón, a la demarcación del límite entre las provincias de Zaragoza y Teruel, que establece la división provincial de 1833, el partido judicial de Caspe había sido asignado inicialmente a Teruel y finalmente fue incorporado a Zaragoza. Tanto que el partido judicial de Calamocha, que la división del 33 lo había asignado a Zaragoza, se traspasa a Teruel. En 1833 se amplía a Valencia la costa de Alicante y esta última a costa de Albacete, en Villena y Murcia. En 1842 el municipio de Aranjuez es segregado de la provincia de Toledo y se incorpora a la de Madrid. En 1844 y 54 la capital de Guipúzcoa pasa de San Sebastián a Tolosa. En 1845 el condado de Oñate se incorpora a Guipúzcoa. Por Real Orden de 1846 se rectifican los límites de Ciudad Real y Albacete con la incorporación de Villarrobledo a Albacete. El 25 de junio del 851, Requena y Utiel pasan de Cuenca a Valencia. En el siglo XX, en el año 1927, se efectúa la división provincial de Canarias, que debía de llamarse Santa Cruz de Tenerife, y en las dos provincias actuales es como se conforma, Las Palmas y Santa Cruz. Esta modificación es la más importante de todas, ya que aumenta las provincias a 50. En 1973 el municipio de San Quirce de Río Pisuerga pasa de Burgos a Palencia. Desaparece como municipio y se incorpora al municipio de Alar del Rey y se adhiere como división administrativa del municipio de Alar del Rey. 1978, Castilla y León se constituye como preautonomía y se compone de 9 provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, adquiriendo su estatus de comunidad autónoma en 1983. En 1979, por Real Decreto de 27 de abril, se incorpora el municipio de San Llorente de la Vega, hasta entonces de la provincia de Palencia, al de Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos, provocando así el consiguiente cambio de límites provinciales. En 1980 se cambia la denominación de provincia de Logroño por provincia de La Rioja. Finalmente, hasta el año 1980 no se hace efectivo el reconocer a la provincia de La Rioja por su nombre histórico. En 1982 la provincia de La Rioja se convierte en Comunidad Autónoma de La Rioja, lo que no hace que desaparezca la provincia, aunque sí la Diputación Provincial. En 1982, como parte de la transformación en comunidad autónoma, se modifica la denominación de Provincia de Santander por la de Cantabria. En el 82 también la región de Murcia pasa a ser uniprovincial porque la provincia de Albacete se convierte en una provincia castellano-manchega. En 1982, el 10 de agosto, las Cortes Generales aprueban el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, componiéndose las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. En el 83 se cambia también la denominación de la provincia de Oviedo por la de provincia de Asturias. En el 86 se aprueba la ley que permite el cambio de denominación de las provincias. En el 92 las provincias de Gerona y Lérida modifican su denominación oficial por Girona y Lleida. Esto implicó el cambio de las letras identificativas de las placas de matrícula de Gerona, pasando de ser la G por la G. En 1995, Ceuta y Melilla se convierten en ciudades autónomas y Ceuta dejó de pertenecer a Cádiz, Melilla dejó de pertenecer a Málaga y se conforman cada una independientemente. En 1995, el municipio de Játova pasa de la provincia de Castellón a la de Valencia. En el 97, la provincia de Baleares modifica su denominación oficial por Illes Balears. Asimismo, las placas de matrícula.
En 1998 se modifica la denominación oficial de las provincias de Coruña y Orense por A Coruña y Ourense. Y en el 21, que ha sido la última, en 2011, se modificó la denominación de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por las de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. Las provincias definidas en 1833 siguen siendo, de acuerdo con la Constitución Española del 78, piezas básicas de la organización territorial de España, base de las circunscripciones electorales y las unidades de las que se componen estas unidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya entrada en vigor fue en agosto del 2006, obvia la división provincial considerando una división de 7 veguerías en la comunidad. No se prevé que tal división modifique la división vigente por los cometidos del Estado a fin de no alterar, por ejemplo, el número de senadores o diputados que Cataluña aporta a las Cortes Generales. Como vemos, estos cambios siguen vivos. No se ha dejado de modificar a lo largo de los años pequeñas cuestiones y vemos que no es algo muerto, sino que es algo completamente vivo y se van conformando ciertos cambios. Tenemos uno muy próximo, que es Rincón de Olivedo, el cual está pidiendo su autonomía, independencia como municipio independiente para regirse y escindirse de Cervera del Río Lama. ¿Qué?